Muy buenas tardes a todos. Vamos a tomar la clase grabada por segunda vez, que ahora sí se va a escuchar. Entonces, nosotros acabamos la unidad 3 y vamos a ver la unidad 4. La unidad 4 es completamente conceptual, ¿sí? ¿Por qué? Miren, esta es unidad 4, ¿sí? Conceptos básicos y sus relaciones de presión, densidad, peso específico, viscosidad y comportamientos de los fluidos, régimen laminar y turbulento. Su unidad 4 se llama Introducción a la hidroestática e hidrodinámica. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, esto ni siquiera llega a introducción, esto llega a una tarea, ¿sí? Eh, esto es muy poco debido a los conceptos que se manejan y a lo que no quieren que se vean. Entonces, que desde presión, densidad, peso específico y viscosidad saltara al régimen laminar y turbulento, que es simplemente agua normalita y agua turbia, así de simple. No sé, es un salto muy grande y habría que ver más de hidroestática, así como empezamos a ver nosotros movimiento en una dimensión, después en dos, tiro parabólico y aplicamos fuerza. Híjole, pues habría que hacer el mismo camino aquí con hidroestática para llegar a hidrodinámica, ¿no? Esto es una... Está extraño, pero vamos a ver los conceptos. A mí me interesa que el 4.1 sea el concepto más importante, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a ver al tú por tú, ¿sí? Y le van a hacer 10 preguntas aproximadamente, o algo así por el estilo, del examen. 10 preguntas de presión, densidad, peso específico, viscosidad y demás cosas que hagamos en la presentación. Eso va a ser preguntas conceptuales. No se fíen, pero también vayan tranquilos, la verdad. Entonces, ok, primero hay que empezar por la física de fluidos. O sea, ni siquiera se empieza por eso en el temario y es algo súper importante. Dice, la física de fluidos es la base de la ingeniería hidráulica, que es la cuestión de, de esta introducción, ¿no? Estaría muy padre que llevaran toda una materia de eso. Asumiré que sí, tal vez no, no lo sé. Y bueno, ¿en qué base se aplica esto? O sea, toda esta información de hidrostática, hidrodinámica, todo lo que tenga que ver con ingeniería hidráulica, pues es básicamente un gran trabajo de ustedes, los ingenieros ambientales y principalmente los ingenieros civiles. Entonces, pues drenaje, irrigación de tierras, plantas tratadoras de agua, bueno, pues toda una economía, ¿no? Entonces, por eso digo que esto ni siquiera es una introducción, esto es una tarea, ¿no? Y capaz y de prepa. Entonces, la física de los fluidos. Antes de empezar con todo, pues dime, profe, pues qué es un fluido, ¿no? Porque pues ocupo saber, ¿no? Entonces, ahí tienes. Dice una sustancia con la capacidad de fluir. Uf, no hombre, te la bañaste. Con una capacidad adaptativa de forma a los recipientes que lo contengan. Todos los fluidos, ahí se con, pero son compresibles a cierto grado y ofrecen poca resistencia al cambio de forma. ¿Ok? Entonces, ok, pues literalmente fluido pues viene de la palabra griega que es fluir, ¿no? Entonces, está muy directo, ¿sí? Entonces, un metal fluye, un sólido fluye. Un sólido cambia de forma y se adapta en donde está puesto. Pues la verdad no, o sea, si yo pongo un sólido en un recipiente cóncavo, que parece como que un elipsoide, pues no va a tomar esa forma y no se va a poder hacer una compresión a menos de que le aplique una fuerza relativamente grande, ¿no? Entonces, esas son características muy importantes de un fluido, que son compresibles hasta cierto grado. No todos los fluidos son completamente compresibles. Y pues realmente pueden fluir, ¿sí? Entonces, en el concepto de sentido común de lo que se percibe como fluir, ¿sí?
Entonces, pero la verdad, esas son características, ¿sí? De los fluidos que lo determinan. Pues dime, dime ejemplos de fluidos. Bueno, he aquí para mostrarte que un fluido puede ser un líquido o un gas, ¿sí? Un fluido no necesariamente es algo líquido, ¿sí? Realmente es los líquidos y los gases tienen un comportamiento de fluido. Fluido es una característica de comportamiento, no de un estado de la materia. El estado de la materia es sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Entonces, todos los líquidos, pues son fluidos, ¿verdad? Pero no todos los fluidos son líquidos. Entonces, pues hay dos categorías, líquidos y gases. Son los dos tipos de fluidos que hay, porque esos dos tienen ese comportamiento fluídico. Entonces, los líquidos en algún momento se pueden comprimir hasta cierto punto, pero después de un punto son incompresibles. Los líquidos no se pueden comprimir, así de simple. Puedes tratar de apretarlos lo más que puedas, pero no puedes comprimirlos, literal. El, los líquidos no pueden ser compresibles a diferencia del gas. El gas puede ser muy fácilmente comprimido, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe esta interacción de fluido? Pues son sustancias que, a diferencia del sólido, bueno, ahorita se los explico con unas imágenes. Entonces, eh, entonces nomás recuerda, un fluido es algo que puede cambiar de forma sin que se le aplique mucha fuerza, ¿sí? De hecho, no ocupas aplicarle mucha fuerza. Eh, Puede recuperar su forma original, ¿sí? Eh, y bueno, eso, solo eso que fluye, es que realmente no hay mucho que agregar. Entonces, el líquido tiene... ok, toda esta información... Ah, chis, esto no es de este tema. El líquido tiene... Ah, perdón, es que estoy metido con electromagnetismo y UV es voltaje. La diferencia potencial me confundí bastante. Ok, dice el líquido tiene un volumen que es constante, ¿sí? Y una forma específica donde se encuentra. Ok, eso es muy importante. El líquido tiene un volumen que es constante y obtiene la forma de donde se encuentra reposando, ¿no? Mientras gas, su volumen cambia constantemente, ¿sí? Y carece de forma. Entonces, son completamente deformables en cualquier sentido. Todo lo que estoy diciendo son características de fluidos, decirte que hay dos tipos de fluidos, los líquidos y los gases, y cuáles son sus características respecto a su volumen y su forma. ¿Por qué? Pues porque es lo que define lo que es un fluido. Su capacidad de compresión, su volumen, su forma de interactuar con el medio, que es fluir, y la ausencia de forma, ¿sí? Entonces, bien, cosas nuevas que ustedes han aprendido. Entonces, tenemos que irnos un poquito más específicos y definir, pues, qué es un líquido. Entonces, un líquido es un estado de la materia, así de simple. Hay 5 estados de la materia, pero a nosotros realmente nomás nos importan 3, porque los otros 2 están medio complicados a veces. Pero es el sólido, el líquido y el gaseoso. Nosotros no vamos a ver gases, porque ocupamos mucha información para entender gases. Los sólidos, pues no sabemos física del estado sólido, eso es de chicos grandes, ¿sí? Nosotros vamos a entrar en la introducción a los líquidos. Entonces, ¿qué es lo que diferencia un sólido, un líquido y un gaseoso? ¿Sí? Todo tiene que ver con la estructura atómica, ¿sí? En un sólido todo está súper estructurado, bien bonito, ¿sí? En bloques repetitivos de formas geométricas, bien específicas, los átomos están bien ordenaditos, todos compartiendo los electrones de cierta manera, todo está bien bonito, ¿sí? Hay una red, ¿sí? Que se repite todo el tiempo, es como una reja, el ordenamiento atómico en los sólidos. Y por eso se perciben sólidos, ¿no?
Cuando empiezas a destruir esa reja, se transforma en un líquido. Y cuando la rompes, aún más lo que queda, solo un gas. ¿Sí? Entonces esa reja atómica que tú estás rompiendo son los diferentes estados de la materia. ¿Sí? Entonces, algo muy importante del estado líquido, ¿sí? Se encuentran esparcidos en un volumen mayor, ¿sí? No tienen ninguna estructura atómica y la separación entre cada átomo es mayor que la del sólido. Ese último es súper importante. La separación entre cada átomo es mucho mayor que la que existe en un sólido, ¿sí? Eso es bastante importante. Entonces, espérame. Listo. Va. Entonces aquí podemos ver cuando ya vean física termodinámica o cuando vean algo de intercambios energéticos o la materia que existe en su carrera, van a entender un poquito más lo que es entropía. Si se ven en el eje X está la entropía y en el eje Y está la temperatura. Pero nosotros nos vamos a fijar en la temperatura. Entonces la temperatura, para que sepan, es exclusivamente el flujo de calor. ¿Y qué es calor? Mayor energía interna. Entonces la temperatura es un promedio de la energía interna de algo. Oye, tengo 36 de temperatura, ¿sí? Ese es en promedio tu energía interna, ¿sí? Entonces, cuando tienes una temperatura muy específica, pues si algo está muy caliente hasta lo puedes sentir de lejos, ¿no? Como que está irradiando calor. Bueno, aquí vemos el ejemplo de el hielo. Está súper sólido, ¿sí? Aquí este cubo de hielo, bien sólido. Entonces, aquí si red cristalina, tú ignora eso y nomás léelo como estructura atómica del hielo. Y está bien bonita, bien ordenada, las distancias son iguales, es repetitivo, precioso. Va. Le empiezo a agregar mucha temperatura. Temperatura, como te acabo de decir ahorita, es la suma de energía interna. Entonces, cuando yo aumento temperatura, aumento la energía interna de algo. Y estos átomos están por enlaces covalentes o iónicos, ¿sí? Y le empieza a dar tanta energía que te dice, ya no te necesito, ya no te ocupo estar unido a ti para tener la energía que yo tengo. Y ¡plup! Se empieza a separar. Este dice, ya no ocupo estar unido a ti para tener cierto grado de energía, me puedo separar. Entonces todos empiezan a tener más energía y se empiezan a volver más independientes. A veces eso no es bueno en ciertas cosas, ¿no? Como en los cambios de la materia. Entonces se empiezan a desordenar y pierden su estructura inicial, ¿sí? Está cambiando de estado, se está deformando bien gacho. O sea, aquí dice, de 0 a 100 grados Celsius, ¿sí? Empiezan a romperse los enlaces entre las moléculas de agua, hasta llegar a un líquido, ¿sí? Y hay un desparramadero total, y sigue aumentando la temperatura. Todos los enlaces atómicos de moléculas, todo se empieza a desintegrar. Y se vuelven cada vez más independientes, cada vez más solitos, ya no se pueden volver a reintegrar. O sea, tú ya no puedes pasar de este estado y decir, no, pues alguien me quita energía y llego hasta acá. No. Así sí se puede hacer porque obviamente puedo pasar de un gas eh, al hielo, ¿no? Pero ocupo que se apliquen unas fuerzas, ¿no? Entonces, y que alguien me roba toda la temperatura que yo he ganado, toda la energía interna que yo he ganado, alguien me la robe y puedo llegar otra vez a esta estructura, ¿sí? Entonces, esto es más o menos lo que pasa, ¿sí? Explicado de manera muy burda, pero es entendible. La temperatura aumenta la energía interna de un sistema, la estructura atómica de un sólido se empieza a fracturar y se fractura demasiado hasta llegar a un líquido o un gas, ¿sí? Entonces, nosotros estamos aquí, en líquidos, nos vamos a quedar, ¿ok? Entonces, las propiedades que vamos a ver de los líquidos son bien sencillas y las propiedades que vamos a ver también a veces influyen en los gases, no todas, pero sí algunas. Entonces, densidad. ¿Qué tan denso es algo? ¿Sí? Dice, no es exclusiva de los fluidos, se representa con la letra griega ρ. Entonces, pues también la densidad de un gas es importante, ¿sí? ¿Cuánta densidad de argón tiene ese gas
que esté compuesto de otras cosas, ¿sí? Entonces, la densidad se va a aplicar para cualquier fluido. Digo, aquí dice, no exclusiva de los fluidos, ¿sí? Dice, no es exclusiva de los fluidos, o sea, aplica para líquidos, para gases y para sólidos, ¿ok? Tómalo en cuenta. No es exclusivo de los fluidos. Entonces, luego aquí dice, ρ es igual al diferencial de masa entre un diferencial de volumen. Pero pues a mí nomás me importa la práctica, ¿no? Masa entre volumen. A ver, peso, no sé, 84 kilogramos. Y tengo un volumen, desconozco mi volumen. Mi volumen es de tanto, ¿sí? Hago una división y me dice qué tan denso soy. ¿Qué tal si peso un chorro y mi volumen es bien chiquito? ¿Sí? Esta división se va a hacer muy grande. Entonces es cuánto tienes de masa, cuántos kilogramos tienes y cuánto espacio estás ocupando. Esta división dice qué tan denso estás, ¿sí? Qué tan comprimido estás. Dice, para hallar la densidad ρ de un fluido en cualquier punto, aislamos un pequeño elemento de su volumen alrededor de ese punto de interés y medimos también su masa del fluido contenido dentro de ese elemento y aplicamos una división. Sencillísimo. Aquí te pongo, densidad es una propiedad escalar, es una característica del sistema, no es un vector, no es como que tenga una magnitud, dirección y sentido, no tiene eso, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, es un escalar. Dice, la densidad de un gas varía con respecto a la presión. Si está muy comprimido el gas, imagínate que tienes tanta cantidad de gas, es muy distinto tener ese gas en una lata pequeña a tener todo ese gas en un tambo enorme, ¿sí? De esos tubos cilíndricos donde se inflan los globos a tenerlo en uno más chiquito, ¿sí? Entonces, la densidad de un gas varía con respecto a la presión a la cual está sometida, pero no en un líquido. ¿Por qué? Porque uno es compresible y el otro no. ¿Okay? Entonces, te voy a poner unos ejemplos de distintos materiales y que tienen diferente densidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos 1 kilogramo de madera. No es muy denso, ¿sí? Su masa se divide entre un volumen, gramos, entre centímetros cúbicos, ¿sí? Y luego 1 kilogramo de agua. Todo esto tiene que ver con la estructura atómica, todo esto, ¿sí? Todas estas son propiedades que se analizan desde un punto de vista atómico. Luego, aquí, 1 gramo, o sea, aumentó su densidad, ¿sí? No, pues 1 kilogramo de puro aluminio aumenta su densidad. Bueno, de puro fierro, ¿sí? Es la misma cantidad de volumen, ¿sí? 1 kilogramo, ¿sí? 1 kilogramo, bueno, perdón, de volumen. Es la misma cantidad de masa en el mismo volumen, ¿sí? De 1 centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, hasta llegar al oro, está tan empaquetado, sustancia muy compacta, está tan empaquetado el oro atómicamente que tiene una mayor densidad, la misma cantidad de masa de cualquier cosa, la misma cantidad, pesan lo mismo todas, pero tienen diferente densidad, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, la densidad, qué tan denso está algo. Bien, entonces, la presión también es un escalar. La presión, si se dieron cuenta, aquí no hay una unidad específica, es simplemente gramos entre centímetro cúbico, masa entre volumen. Si tu masa la mides en kilogramos, pues la medís en kilogramos. Si estás trabajando con metros, pues kilogramos entre metro cúbico. ¿Me explico? Eso es completamente aleatorio, de acuerdo a la situación que estés midiendo, y no hay una unidad como que establecida para eso. Pero sabes que unidades de masa entre unidades de volumen ha de ser densidad fácilmente. Entonces una presión ya tiene unidades, sigue siendo un escalar, ¿sí? Y se le llama un pascal, o sea, un newton aplicado en cierta área.
¿sí? Entonces, hay muchas maneras de medir la presión. Créanme, hay bastantes. La primera que se ve, bueno, una atmósfera. Esto se ve más como para ingeniería ambiental. Digo, o sea, ustedes en el sentido de los que trabajan con la atmósfera y el ambiente, tú mides la presión aquí hay una atmósfera, hay 8 atmósferas, etcétera. También lo podemos ver en pascales, en cuestiones pues más, ¿cómo llamarlo? Pues más mecánicas, ¿no? Lo medimos en pascales o en libras entre pulgadas. Y esto ya lo vemos más como que en gases. En gases y con la unidad de Thor tiene mayor precisión como que de laboratorio, y los gases con los que trabajamos en los laboratorios tienen esta medición, ¿sí? Y hay dos instrumentos que me ayudan a medir la presión. Puede ser el barómetro o el manómetro. Uno tiene mercurio y otro está abierto, ¿sí? Puedes medir la presión de muchas maneras. Es bien fácil entender la presión, ¿sí? Pues ¿cuánta fuerza aplicas en un área? Así de simple. Si más grande es tu área, si más grande es tu área, o sea, si más grande es el número en el cual tú estás dividiendo, tu presión es mucho menor. Pero si en la área que estás aplicando la misma fuerza es más chiquita, la presión es mayor. Y aquí te pongo este ejemplo. Si tú pones este cubo, Dios mío, no es un cubo. Sí. Pero si tú pones, bueno, es que se me fue el nombre. Bueno, este prisma, no sé cómo llamarlo. Se me fue el nombre. Este rectángulo en 3D. Lo pones aquí y lo pones de una manera acostada en la que abarca mayor área, no tiene la misma presión que cuando lo pones completamente vertical y su área que está abarcando es menor. Y la fuerza gravitacional que este objeto siente es la misma. Pero como cambia su área, así ejerce más presión. ¿Sí? Bueno, también hay una presión en los líquidos de acuerdo a qué tan abajo tú te sumerges, a la profundidad. Aquí te pongo, la presión de un líquido es la densidad del peso por la profundidad. ¿Ok? Toma eso muy en cuenta. Aquí te pongo un ejemplo de los típicos experimentos que se hacen para medir la presión de algo. Le aplico una fuerza a un resorte, calculo el área y empiezo a calcular las presiones. Entonces, yo te puedo hacer una pregunta conceptual de esto. Por ejemplo, eh, ahí tenemos una profundidad de 3 metros en la imagen de la izquierda, una profundidad de 6 metros en la otra. Y aquí te pongo en la izquierda, es un lago grande y poco profundo. Es un estanque pequeño pero profundo. ¿Dónde vas a poder sentir mayor presión? Si te sumerges a los 3 metros en ambos. ¿Ok? Eso sería una pregunta de examen. Te pongo una imagen y que tú razones, ¿sí? Con lo que te acabo de decir, ¿sí? Si te acabo de decir cómo se mide la presión, fuerza entre área. Aquí en esta imagen no sabes cuál es la fuerza, porque todavía no te explico eso, pero pues podrías decir la fuerza gravitacional, ¿sí? Y bueno, a lo mejor luego te lo explico lo de la fuerza, pero tú nomás puedes resolver esta pregunta tomando en cuenta la presión de un líquido que se multiplica por su profundidad y el área. Si el área es más pequeña, hay mayor presión. Si el área es muy grande, la presión es menor. Entonces, esta clase de preguntas son las que se pueden presentar, para que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿qué más podemos saber de la presión? Dice, la presión del líquido es igual a cualquier profundidad, ¿sí? Dada bajo la superficie independiente de la forma del recipiente. No importa qué forma tú tengas, la presión a diferentes volúmenes no importa, ¿sí? Se va a sentir la misma. No a diferentes áreas, ¿sí? Entonces, dice, la presión del líquido que va a sentir este pececito a la derecha es igual a la densidad donde está sumergido, que es el tema que acabamos de ver, densidad,
por profundidad. Dice, obviamente no estamos considerando la presión del aire que hay aquí arriba, ¿sí? Porque siempre hay una presión del aire. Por eso la presión se mide en atmósferas, presión atmosférica, ¿no? Entonces, esos son nomás conceptos. ¿Qué pasa cuando algo como este pececito se empieza a sumergir en el agua? ¿Qué pasa? Porque acabamos de ver fuerzas, y yo sé que este pez tiene una fuerza hacia abajo, que es la fuerza gravitacional, ¿no? Que lo está jalando. Pero también vimos la tercera ley, que es cuando se está aplicando una fuerza, hay otra fuerza que está sucediendo en sentido contrario. Entonces, si la fuerza de gravedad lo está jalando para arriba, la fuerza que él tiene que meter si la fuerza de gravedad va para abajo, él tiene que meter una fuerza hacia arriba para que se mantenga ahí estable. ¿Sí? Ese tipo de cosas no lo debes de olvidar. Pero toma en cuenta, cuando yo estaba viendo una cajita sentada sobre una mesa, pues yo te decía, hay fuerzas que son como las fuerzas de la tercera ley de Newton, ¿sí? Que suceden por una acción y te dan una reacción. Si está la cajita sentada en una mesa, dice, entonces yo estoy empujando la mesa con la fuerza de la gravedad de la cajita. Pero si está encima de algo, va a generar una fuerza normal, que es una fuerza contraria a la fuerza de gravedad. Entonces, eso es porque el objeto estaba tocando una superficie. Aquí, todo el santo medio, está tocando al pez. Todo. Siente una presión por aquí, siente un apachurrado por acá, se siente una fuerza de aquí. O sea, todo está presionando y hay múltiples sumatorias de fuerzas que suceden ahí, ¿sí? Que ahorita vamos a explicar. Entonces dice, las fuerzas de un líquido que oprimen contra una superficie se suman y forman la fuerza neta que es perpendicular a la superficie. Ahorita se explica mejor, tranquilos. Son conceptos que quiero que estén leyendo y se aprendan. Entonces, flotabilidad, ¿sí? Este concepto es importante. Dice, pérdida aparente de peso que tienen los objetos sumergidos en un líquido. Cuando tú flotas, pues parece que no tienes un cierto peso, ¿no? Porque tu peso normal, pues ocupa estar parado, ¿no? Para ejercer la suficiente fuerza hacia arriba para que te puedas parar. Pero cuando estás flotando, pues nomás estás ahí tirado, ¿no? Parece que pesas menos, ¿sí? Entonces por eso se llama pérdida aparente de peso que tienen los objetos sumergidos en un líquido. Sumergidos total o parcialmente, ¿sí? Entonces ahí va. Dice, levantar una piedra grande del fondo del lecho de un río es relativamente fácil, ¿sí? O sea, hay una piedra enorme abajo, hasta el suelo del río. A mí no me va a costar tanto agarrarla y levantarla cuando yo también estoy sumergido, ¿sí? No me va a costar mucho. Y luego, sin embargo, cuando empiezo a subir hacia la superficie, o sea, dejo de estar sumergido, la fuerza requerida para seguir levantándolo aumenta en forma considerable. O sea, yo puedo agarrar una piedra bien pesada del fondo de un río y no me va a costar tanto trabajo, pero conforme empiece a salir yo de la superficie y esté por completo fuera de la superficie, se va a sentir su verdadero peso, ¿sí? Dice, esto se debe a que cuando la piedra está sumergida, el agua ejerce sobre ella una fuerza hacia arriba, que está exactamente en la dirección opuesta a la atracción de la gravedad. A esta fuerza le llama fuerza de flotabilidad. Es lo mismo que la fuerza normal en objetos que no estén sumergidos. Y es una consecuencia del aumento de la presión con la profundidad. Entonces, a mayor presión,
mayor profundidad, obviamente, ¿sí? Y requiere una fuerza de flotabilidad específica. Chéquense. Entonces, chequen esta piedra que está ahí, ¿ok? Chequen, está flotando completamente sumergida. Como está tocando con muchas superficies, porque el agua es una superficie, el agua también está ejerciendo una fuerza al objeto. Acuérdense, yo pongo mi mano en la pared y no se cae la pared porque la pared me ejerce una fuerza contraria en sentido y tiene la misma magnitud y por eso me puedo recargar y no se cae la pared. Porque es una superficie en la cual yo me reposo. ¿Ok? El fluido también va a sentir eso. Toda la materia lo siente. Toda la materia. No ocupa ser un gas o un sólido o un líquido para que la tercera ley de Newton sea legal. Entonces, sumergida en este líquido, ¿sí? Como existe la fuerza gravedad, va a existir otra fuerza contraria que se va a llamar la fuerza de flotabilidad. Entonces, chéquense esto. Los vectores fuerza contra los lados a profundidades iguales, o sea, que el lado izquierdo está a la misma profundidad que el lado derecho, se anulan entre sí. Este va para la izquierda y este va para la derecha y este va para la izquierda. Sumatoria de fuerza en X, esto es igual a 0. De manera que no hay fuerza en la flotabilidad horizontal. De manera horizontal, nadas. Te mueves en X o en Y. Pero flotas nomás en arriba y abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, sin embargo, los vectores fuerza en dirección vertical no se anulan. En X sí, en Y no. La presión es mayor aquí abajo. La presión que va a sentir esta roca es mayor aquí abajo. Porque está a mayor profundidad que esta, la de arriba. Esta distancia que existe es un factor que aumenta la cantidad de presión que siente la piedra. ¿Sí? Entonces la presión que siente aquí la piedra no es la misma presión que va a sentir acá arriba. ¿Sí? Entonces, como no son iguales, en Y sucede algo. Entonces en X no. Entonces así las fuerzas hacia arriba, ¿sí? En la parte inferior, son mayores que las fuerzas hacia abajo en la parte superior. Y se produce una fuerza neta hacia arriba, que es la fuerza de flotabilidad. Entonces, la fuerza de gravedad, que es esta flecha chiquita, quiere irse para abajo. Pero como aquí hay mayor presión, ¿sí? Y que se quiere mover para abajo, va a costar más trabajo que esto se esté hundiendo, hundiendo y hundiendo. Aquí hay mayor presión, aquí hay mayor fuerza. Se está aplicando una mayor fuerza, ¿sí? Porque aquí la presión es mayor. Entonces, como esta presión es mayor, esta fuerza es mayor, por eso no te hundes y estás flotando. Porque hay una fuerza resultante positiva en Y, que es mayor que la fuerza que aplicada por la fuerza gravitacional, ¿sí? No más porque aquí esta presión es menor y esta presión es mayor. Entonces, importante. Peso específico. Dice, relación existente entre el peso, disculpen, y el volumen, que ocupa una sustancia en el espacio. Relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividida en el volumen que ocupa. Eso es un peso específico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia del peso específico al peso normal? Bueno, el peso normal, que lo solemos retratar con la letra W en inglés de weight, ese peso es masa
que tiene un objeto por la gravedad, ¿sí? Ese es el peso. Pero hay un peso más específico, ¿sí? Que es este, que se representa con la letra gamma minúscula, ¿sí? Entonces, que es el peso, el que te acabo de decir, que es en W, entre el volumen que abarca. Este peso es mg, ¿sí? Entonces, m por g entre v es igual a que se esté multiplicando la presión por la gravedad. Porque la masa que ocupa, la masa de un objeto ocupando un volumen es ρ. ¿Y qué habíamos dicho que era ρ? La densidad. Entonces, densidad por gravedad es igual a mi peso específico. Simplemente es eso, es un peso más específico, es todo. ¿Sí? Va. Digo, son conceptos bien sencillos, la verdad. Y sus unidades son newtons entre metro cúbico. ¿Ok? Entonces, volumen de agua desplazada. Esto es importantísimo. ¿Sí? Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, dice, cuando se sumerge una piedra, desplaza agua cuyo volumen es igual al volumen de la piedra. Entonces, ve la imagen. Imagínate que la piedra no está aquí y que este recipiente de agua no está lleno. Asumiremos que está por aquí. Cuando yo voy echando la piedra, el, el agua parece elevarse, ¿verdad? Se eleva y se va a empezar a caer. ¿Cuánta agua se va a caer de este recipiente? Bueno, se va a caer el mismo volumen de agua que el volumen que entró. Siempre que algo entra, tiene que desplazar el agua. Entonces, eso lo sabes tú de manera súper cotidiana. Entonces, si el recipiente estuviera más alto y el agua no se cayera, pues bueno, simplemente y nomás llega hasta aquí, pues al poner una piedra va a aumentar su altura, va a aumentar su Y, porque se desplazó todo este volumen de agua que debería estar aquí, ya no está. Ahora está acá arriba. ¿Sí? Entonces, esa relación es lo que llamamos el principio de Arquímedes. ¿Sí? Es una relación de la fuerza de flotabilidad y el líquido desplazado. Dice, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Así, apréndetelo. Entonces, si un cuerpo sumergido desplaza 1 kilogramo de fluido, la fuerza de flotabilidad que actúa sobre él es igual al peso de 1 kilogramo. Okay, eso estuvo raro, ¿no? Lo que dije. Bueno, ponle pausa y vuelvo a escuchar. ¿Sí? Si un cuerpo sumergido desplaza 1 kilogramo de fluido, la fuerza de flotabilidad que actúa sobre él es igual al peso de 1 kilogramo. Bien, Arquímedes descubrió esto, pues adivinen cómo, bañándose. Y por eso existe la palabra eureka, que fue supuestamente dentro del mito de Arquímedes lo que él dijo cuando quería medir volúmenes. Porque dice, yo puedo medir el volumen de objetos pues muy sencillos, ¿sí? Que son geométricamente muy bonitos y perfectos y que los puedo calcular como los griegos lo hacían. Pero que es algo completamente irregular y que es muy complicado de calcular su volumen. ¿Cómo puedo calcular el volumen de algo? Bueno, sumérgelo. Y el agua que desplaza es lo que mide ese volumen. ¿Sí? Entonces él descubrió eso. Y lo hizo fórmula, ¿no? Lo hizo matemático, lo escribió, lo publicó y todo. Entonces, a ver. Si al sumergirse un objeto de 30 kilogramos,
¿sí? Desplaza 20. Si yo echo al río algo que pesa 30, que tiene una masa de 30 kilogramos, y desplaza otros 20 kilogramos de fluido, su peso aparente será de cuántos kilogramos y cuánta fuerza sentirá. Entonces, si aquí está, esto mide, digamos, el 30, este 3, y esto pues no pesa nada porque el recipiente está vacío. Entonces yo empiezo a sumergir esto, ¿sí? Y esto que pesa 3 desplaza 2. Esto que pesa 30 kilogramos, que tiene una masa de 30 kilogramos, desplaza 20 kilogramos de fluido, ¿sí? Entonces su peso aparente es de 10. ¿Sí lo cachas? Entran 30 y salen 2. Tiene un peso aparente de 10 kilogramos. Dice, los objetos pesan más en el aire que en el agua. Ambos son fluidos, porque uno es líquido y otro es gaseoso. Ambos son fluidos y pesan diferente, dependiendo del medio en el que estén. Cuando está sumergido este bloque de 3 newtons, ¿por qué 3 newtons? Pues ¿cuánto vale la fuerza gravitacional? Masa por, ¿cómo se llama? Por gravedad. Y bárbaramente el 9.8 lo ponen a 10, ¿sí? Y pues nomás es esta multiplicación, ¿sí? Entonces, cuando está sumergido este bloque de 3 newtons, aparece pesar solo 1 newton. El peso es una fuerza y por eso se mide en newtons. Dice, el peso que falta es igual al peso del agua desplazada de 2 newtons, que es igual a la fuerza de flotabilidad. Entonces, tienes que ponerle pausa, volverlo a escuchar, ponerle pausa, volverlo a escuchar hasta que te quede todo bien claro, ¿sí? Entonces, para que lo tomas bien en cuenta el peso aparente, ¿sí? Este es un buen ejemplo. Bien, entonces, ¿cuánto es el peso aparente que sintió? ¿Cuál es el peso aparente de este bloque de 30 kilogramos? Pues 10 kilogramos, ¿no? Porque desplazó 20. Va. Entonces, ¿cuál es la fuerza de flotabilidad? Pues la fuerza de flotabilidad es la que va para arriba y la fuerza de gravedad es la que va para abajo. La fuerza de gravedad va para abajo y la fuerza normal va para arriba. Entonces la fuerza normal es igual que en mecánica que la fuerza de flotabilidad. Entonces, si este pesa 10 kilogramos, entonces tiene una fuerza gravitacional de 10 por 9.8, ¿sí? Y la fuerza de gravedad, que es 10 por 9.8, pues que son 98 newtons que van para abajo, pues también se aplican unos 98 newtons para arriba en la fuerza de flotabilidad, pues porque está flotando y por lo tanto no hay cambio en Y, pues esto es igual a 0. Entonces la fuerza de la gravedad es igual a la fuerza de la flotabilidad, pues cuando no hay cambio en Y. Entonces, si te dicen, ¿cuál es el peso aparente? Pues 10 kilogramos. ¿Cuál es la fuerza de flotabilidad en newtons? Pues la misma que la fuerza de la gravedad, que van a ser 10 newtons, ¿sí? Escucha muy bien todo ese otra vez. Bien. Entonces, esto ya lo vimos, pero lo vamos a explicar otra vez. ¿Qué es esto? Ok. Va. Entonces dice, recuerda, ¿sí? Esto es muy importante. Dice, la diferencia entre las fuerzas que actúan hacia arriba y las que actúan hacia abajo, debidas a las diferencias de presión sobre un cubo sumergido, es numéricamente igual al peso del fluido desplazado. ¿Ok? No hay diferencia en la profundidad a la que se sumerge el cubo, porque aunque las presiones son mayores a mayores profundidades, la diferencia entre la presión de arriba y sobre la presión de abajo del fondo del cubo,
pues es la misma a cualquier profundidad. ¿A qué se refiere? Checa esta imagen. No hay cambio, ¿sí? Las diferencias entre las fuerzas que actúan hacia abajo y las que actúan hacia arriba se van a mantener. Se le aplica una flechita de 1 arriba. Ah, bueno, como esta cara está a mayor profundidad, ¿sí? Siente mayor presión y una mayor fuerza que la que está aquí arriba. Entonces, de a una salieron 2. Bueno, pues yo le voy a aplicar ahora 3 fuerzas hacia abajo. Bueno, como lo pudiste haber sumergido más, y como esta parte, esta cara sigue estando a mayor profundidad, y como lo sumergiste mal, a mayor profundidad va a aumentar esa mayor presión. Y la fuerza de empuje que va a sentir esta cara de abajo va a ser mayor. No importa la profundidad, siempre va a ser mayor la fuerza hacia arriba. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Dice, no hay diferencia en la profundidad a la que se sumerge el cubo, porque aunque las presiones son mayores a mayores profundidades, aquí estaba en una profundidad, aquí estaba en otra, aquí está en otra, la diferencia, o sea, este menos este menos este menos este, entre la presión de arriba sobre el fondo del cubo y la presión hacia abajo contra la cara superior del cubo es la misma a cualquier profundidad, se mantiene. Aquí hay una diferencia de 1. Aquí hay una también diferencia de 1, aquí otra diferencia de 1. Ese siempre se va a continuar, ¿sí? Sea cual fuera la forma del cuerpo sumergido, la fuerza de flotabilidad será igual al peso del fluido desplazado. Todo esto es súper importante que lo estés repasando, memorizando, escuchando el video una y otra vez hasta que lo caches. Ve ejemplos, busca más, lee un libro, etc. No está difícil, simplemente revuelto. ¿Ok? Entonces, dice, es importante recordar que la fuerza de flotabilidad que actúa sobre un objeto sumergido depende del volumen del objeto. ¿Ok? Importante. Los objetos pequeños desplazan pues, pequeñas cantidades de agua. ¿Estamos de acuerdo? Y sobre ellos actúan fuerzas de flotabilidad pequeñas. ¿Sí? Por ejemplo, si una hoja flota, pues la fuerza de flotabilidad que se le aplica a una hojita de un árbol, pues es muy pequeña. A la fuerza de flotabilidad que está aplicando un barco, ¿me explico? Es diferente porque tiene diferente volumen. Los objetos grandes desplazan grandes cantidades de agua y sobre ellos actúan una mayor fuerza de flotabilidad. Es el volumen del objeto sumergido y no su peso lo que determina la fuerza de flotabilidad. Mucho cuidadito ahí. ¿Sí? Es el volumen del objeto sumergido y no su peso lo que determina la fuerza de flotabilidad. Esa fuerza es igual al peso del volumen del fluido desplazado. ¿Sí? Hay que tenerlo súper en cuenta esas diferencias. Luego, ¿qué hace que un objeto flote o se hunda? ¿Sí? Bien importante. Es diferente esto, ¿sí? Dice, sin embargo, en la flotación sí interviene el peso de un objeto. Que un objeto se hunda o flote en un líquido depende de cómo se compara la fuerza de flotabilidad con el peso del objeto. Este, a la vez, depende de la densidad del objeto. Examina las siguientes 3 reglas sencillas. Con estas 3 reglas puedes determinar si va a fluir, si va a flotar o si se va a hundir. Si un objeto es más denso que el fluido en el que se sumerge, se hunde. ¿Ok? Si un objeto es menos denso que el fluido en el que se sumerge o inmerge, flotará. Si la densidad de un objeto es igual a la densidad del fluido en el que está, ni se hundirá ni flotará. Sí, se va a quedar en la superficie todo el tiempo. ¿Sí? Bien importantes. Ahí va. Ejemplillos de preguntas.
Dice, el principio de Arquímedes indica que si un objeto sumergido desplaza 10 newtons de peso, ¿sí?, la fuerza de flotabilidad sobre él es de 10 newtons. Es una pregunta. ¿Sí o no y por qué? La respuesta es sí, es lo que te acabo de decir hace ahorita, ¿no? Si yo le aplico 10 newtons de peso, pues va a generar la fuerza de flotabilidad, que es la fuerza normal pero en líquidos, otros 10 newtons de peso, ¿sí? Es como si yo tuviera aquí mi sumatoria de Y es igual a la fuerza normal que va hacia arriba menos mg igual a 0. Pero ahora tengo una sumatoria de fuerzas donde la fuerza normal que se le está aplicando son 10 newtons y su peso pues es mg, sigue siendo la misma, entonces nomás se despeja, ¿sí? Entonces, sí, visto de otro modo, el objeto sumergido empuja 10 newtons de fluido y lo aparta. El fluido desplazado reacciona regresando el empujón de 10 newtons sobre el objeto sumergido. Entonces, tú intentas apachurrar algo para que se hunda más y vas a sentir esa fuerza empujándote hacia arriba y te va a costar más. Hombre, es que lo quiero apachurrar más y que se quede bien abajo. Vas a sentir una fuerza que te quiere negar que lo sumerjas más. Esa fuerza que te lo quiere negar es la fuerza de flotabilidad. Entonces, un recipiente de 1 litro lleno totalmente con plomo tiene una masa de 11.3 kilogramos y eso se sumerge en el agua. ¿Cuál es la fuerza de flotabilidad que actúa sobre él? 1 litro es una unidad de volumen, ¿ok? No lo olviden, ¿sí? Entonces, dice un recipiente de 1 litro lleno, totalmente con plomo, que tiene un peso de 11.3 kilogramos, se sumerge en el agua. ¿Cuál es la fuerza de flotabilidad que actúa sobre él? Entonces, la fuerza de flotabilidad es igual al peso del litro de agua desplazada. 1 litro de agua contiene 1 kilogramo de masa y pesa en consecuencia 9.8 m por g. Así, la fuerza de flotabilidad sobre el recipiente es de 9.8, no importa que tenga una masa de 11.3 kilogramos. 1 litro de todo lo que se sumerge es el agua que desplaza, ¿ok? Y será impulsado hacia arriba con una fuerza de 9.8, que es el peso de 1 kilogramo. Entonces, bien importante que repases esta clase de ejemplos y preguntas y sus respuestas. Si arroja una piedra grande a un lago profundo, conforme se hunde, ¿aumenta o disminuye la fuerza de flotabilidad sobre él? Esta piedra está cayendo lentamente hasta el fondo del río. ¿Aumenta o disminuye la fuerza de flotabilidad sobre él? La fuerza de flotabilidad no cambia mientras se hunde la piedra, porque desplaza el mismo volumen de agua en cualquier profundidad. ¿Ok? Repásalos, visualiza el momento, imagina lo que está sucediendo para que todo cuadre. Y luego, dice, como la fuerza de flotabilidad es la fuerza neta que ejerce un fluido sobre un cuerpo, y vimos en el capítulo 4 que las fuerzas netas producen aceleraciones, ¿por qué no se acelera un cuerpo sumergido? ¿Sí? Con fuerzas netas me refiero a la suma de todas las fuerzas y me queda una fuerza resultante. Yo sé que fuerza es igual a ma. Entonces, ¿por qué no acelera un cuerpo sumergido? Sí acelera, ¿sí? Si la fuerza de flotabilidad no está equilibrada por otras fuerzas que actúan sobre él, la fuerza de gravedad y la resistencia del fluido, ¿sí?, van a afectar. Entonces, la fuerza neta sobre un cuerpo sumergido es el resultado de la fuerza neta que ejerce el fluido, ¿sí?
el peso del cuerpo y si se mueve la fuerza de la fricción del fluido. Súper, súper, súper importante. Entonces, esta información que les estoy dando al principio de Pascal, que les voy a comentar, pues es una conclusión de eso, ¿sí? Y eh, es importante que lo sepan. Entonces, dice, uno de los hechos más importantes sobre la presión de los fluidos es que un cambio de presión en una parte del fluido se va a transmitir íntegramente a las demás partes. Entonces, la fuerza ejercida sobre el pistón de la izquierda, asumiendo que aquí está lleno de líquido, y esto es un pistón que se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si yo presiono este pistón hacia abajo, la misma presión se va a mantener. Y como estás desplazando agua, haces que este pistón se levante. ¿Ok? Entonces, un cambio de presión en cualquier parte de un fluido confinado, como en este, y en reposo, se transmite íntegramente en todos los puntos de fluido. O sea que si yo le aplico aquí 10 newtons, lo va a sentir en todos lados 10 newtons. ¿Sí? Va. Entonces, chécate. Dice, bueno, ¿cómo dice? A ver, la presión del agua potable aumenta en 10 unidades de presión en la estación de bombeo. ¿Ok? Está bombeando una cantidad y después se le aumenta, ¡pum!, 10 unidades. La presión en todos los tubos de tu casa va a aumentar en 10 unidades. ¿Me explico? Entonces, si CFE corta el agua y baja la presión, ¿sí?, el suministro, pues la presión va a bajar en toda tu casa, en el primer piso, en el lado, en el baño, en la cocina, en el segundo, no lo sé, ¿sí? En todos lados va a cambiar, ¿sí? Y si aumenta, en todos lados va a aumentar, ¿ok? Entonces, para que lo visualices así. Entonces, ahora vamos a ver el verdadero uso de esto. Entonces, aquí hay 10 kilogramos y tiene un área. Y acuérdense que masa entre área era algo, ¿sí? Entonces, aquí tiene un fluido confinado en reposo y se le echan 10 kilogramos. Esos 10 kilogramos van a empujar, van a sentir 10 kilogramos en toda esta área. ¿Sí? Entonces, esta área A, no sé, mide 1. ¿Sí? Un área. Entonces, y yo le apachurro esa área con 10 kilogramos, con una fuerza gravitacional de eso. ¡Plum! Entonces, si yo tengo aquí un área que es 50 veces más grande que la original, y aparte en cada área de esos 50 va a sentir los 10 kilogramos que se distribuyen de manera equitativa por todos lados, 10 por 50 son 500. La presión aplicada en este tubito puede empujar hasta 500 kilogramos. El principio de Pascal es un multiplicador de fuerza. Entonces, igual, ponle pausa y vuelvo a leer. Yo le aplico 10 kilogramos a esta área que mide 1 y como es un fluido confinado, va a sentir esa misma presión en todos lados. Aquí, 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 en todos lados. Pero solamente aquí se puede mover, tiene un grado de libertad, porque aquí no está tapado. ¿Sí? Aquí está destapado. Entonces, yo presiono y siente 10 kilogramos por cada un área. Y esta área es de 50, va a sentir 10 kilogramos aquí, 10 kilogramos aquí, 10 kilogramos aquí, pum, 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 en todas esas 50. Y se puede sentir una fuerza de 500 kilogramos. ¿Sí? Eso lo puedes ver todo el tiempo en esto, en pistones. ¿Sí? O sea, yo hago un movimiento súper sencillo con el gato hidráulico y puedo levantar un carro. ¿Tú puedes levantar un carro? Claro que no puedes levantar un carro con una mano. Pero esta palanquita roja la puedes mover con una sola mano
y poco a poco, plup, 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 se va a ir levantando, ¿sí? Bajo la misma lógica que ahorita acabamos de ver. También pasa con estos. Los muevo esta palanquita, yo puedo ir levantando la altura de esto. Y esto puede soportar bastante, así, bastante peso, bastante peso. Entonces, siempre que veas un pistón, es el principio de Pascal aplicado de que es un multiplicador de fuerza, ¿sí? Entonces, pero casi siempre sucede de esta manera. Tengo un compresor de aire, de alguna manera, ¿sí? Puede ser aquí, porque aquí tú estás comprimiendo aire. Lo levantas y lo subes. Utilizas el aire, el oxígeno que está aquí. Y ¿sí? Pero puedes tener tú una compresora específica que empuja el aire. Y este líquido, ¿sí? Lo vas a empujar y hay un cambio de área siempre y se va a levantar, ¿sí? Entonces, y pues puedes tener el objeto levantado todo el tiempo, ¿no? No pasa nada. Tú siempre que veas un pistón, es un multiplicador de fuerzas. Es el principio de Pascal haciendo lo suyo en cualquier cosa. ¿Ok? Súper importante. Entonces, obviamente aquí ya está automatizado, ¿sí? O sea, ya tienen los controles aquí, que es la entrada del aire, etcétera. Está un poquito más automatizado, pero es bajo el mismo principio, ¿sí? Pero es un pistón, es el principio de Pascal, así de simple. Y bueno, pues para cerrar, pues simplemente saber lo que es viscosidad. Bien sencillo. Es la medida de la resistencia al cambio de forma o al desplazamiento de un fluido. Es una resistencia al fluir, eso es la viscosidad, bien sencillo, ¿sí? La relación entre el esfuerzo aplicado y la velocidad. ¿Cuánto esfuerzo me cuesta mover esta gota y a qué velocidad se mueve para gotear? ¿Sí? Eso es viscosidad. Obviamente, mientras el líquido esté más viscoso, normalmente está más denso, ¿sí? Y hay ciertas propiedades que se comunican entre cada una de ellas. Y pues de eso se trata de entender los fluidos. Obviamente los fluidos es un tema enorme, enorme, ¿sí? Y bastante interesante, ¿sí? Pero con estos ejemplos, con estas intenciones del principio Pascal, el principio de Arquímedes, flotabilidad, ¿qué es la presión? ¿Sí? En los volúmenes desplazados, el peso específico, ¿sí? La flotabilidad, ¿sí? La densidad. De ahí voy a sacar 10 preguntitas, o sea, así como problemitas de este tipo, o un poquito más difíciles, o de las preguntas que te puse al final, ¿sí? Entonces, para que lo repasen y lo estén viendo cuando puedan. Nos vemos.